Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. César Espinosa y Fernando Vías los acompañamos en una edición dominical de Ampliación de Noticias. César, siendo las 8:38, hemos estado hablando de gestión pública con la ministra Leslie Urteaga y también de política. Nos dijo que ¿qué espera del gabinete Arana para que consiga la confianza? Ahora vamos a hablar de la política que se nos viene. Vamos a proyectarnos al 2026, porque los peruanos ya están hartos de la política actual y albergan algunas esperanzas, aunque bastante escépticas, sobre lo que se vendrá en el 2026. Entonces vamos a hablar con un político que está detrás de una posibilidad de alianza, porque ya saben ustedes, son más de 40 partidos y tener más de 40 candidatos sería fatal. Entonces, bienvenidas las alianzas. Nos acompaña Carlomagno Salcedo, que es un dirigente del partido Ahora Nación, cuyo candidato natural es Alfonso López Chao, el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que estaba siendo un posible candidato de unidad para la izquierda, pero al parecer, ya nos lo dirá nuestro invitado Carlomagno Salcedo, Ahora Nación no quiere ser un partido de una unidad de izquierda, sino quiere que se le perciba como centro, y si en esa alianza abraza un poquito a la derecha, no le sentaría mal. ¿Es así? Sí, a ver, Fernando, muchas gracias primero por la invitación. Yo creo que en este momento, para empezar, Ahora Nación se define incluso estatutariamente como un partido de centroizquierda, de izquierda democrática. Así que no es que nosotros queramos ser un centro... Nada con la derecha. No, ojo, ser un partido de centroizquierda no quiere decir que en ciertas circunstancias sea necesario buscar coaliciones amplias. De hecho, la fortaleza de las democracias más sólidas del mundo, las democracias europeas, tiene que ver con la capacidad de sus diversos partidos de ponerse de acuerdo, de que sobre todo los partidos de centroizquierda, como en Alemania, la socialdemocracia alemana o el socialcristianismo alemán, se pongan de acuerdo en coaliciones de gobierno que han ayudado ciertamente a la recuperación alemana, y pueden haber muchos ejemplos. En Chile tenemos el ejemplo post-Pinochet en que el Partido Socialista, heredero de Allende, se pone de acuerdo con quien era su enemigo, pero acérrimo en el gobierno de Allende, que era la democracia cristiana. La democracia cristiana contribuyó de alguna manera a la caída de Allende. La gran concertación. Y sin embargo armaron la gran concertación. O sea, esa posibilidad de construir una amplia coalición, creemos que en este momento del Perú hay que buscarla. Ahora bien, nosotros, es cierto, empezamos un proceso que ha tenido muchísimos meses desde el año pasado, donde logramos juntarnos con otros 3 partidos, Nuevo Perú, Perú, identificado por Verónica Mendoza. Primero la gente. Primero la gente, donde está o estaba Marisol Pérez. Entendemos que también se ha corrido como ustedes de la entendemos de la que sigue. No, bueno, ella está en el partido. Primero la gente. Ya se lo preguntaremos. En todo momento ha participado. Y también el partido de los trabajadores y emprendedores, donde hay sectores que vienen de Patria Roja y de ciertos gremios. Y nosotros, de hecho, nosotros impulsamos la mesa. Eso es bien de izquierda. Sí, digamos, pero justamente... Salvo Marisol Pérez Tello, que me da la impresión que se está corriendo, es bien de izquierda. Ya, es de izquierda, pero yo creo que no es malo ser de izquierda siempre que... No, es que ustedes dicen centro-izquierda. Nosotros como centro-izquierda... La torta que nos está pintando es bien de izquierda. En este momento. La vemos muy centro-izquierda. ¿No? Ahora bien, nosotros ya desde el año pasado levantamos otra tesis, que era la siguiente, que en este momento histórico del Perú, digamos, no bastaba articular a la izquierda democrática, sino era necesaria una coalición mayor que llegue al centro y eventualmente algún partido de centro-derecha liberal, Libertad Popular. Como Libertad Popular, ¿no? Que, ojo, el discurso de Libertad Popular es antimercantilista, se han posicionado claramente frente al fujimorismo, frente a la Renovación Popular, porque ellos distinguen que hay una derecha, digamos, un poco más antigua en sus ideas, ¿no? Entonces, hay dos propuestas de unidad en disputa, ¿no? Una que sea solo de la izquierda y otro que sea más amplia. Y yo creo que ese es todo el debate, y el diálogo no está cerrado, porque si bien es cierto, nosotros ya no estuvimos participando en las reuniones como mesa, sí nos hemos seguido reuniendo de manera bilateral con dirigentes de Nuevo Perú, de Primero la Gente, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, pero también con otros partidos. ¿Se puede decir qué partidos les han tocado la puerta o han buscado reunirse con ustedes? A ver, nosotros primero hemos tenido varias reuniones con Libertad Popular.
obviamente en una expectativa de una coalición. No quiere decir de que se ha cerrado ninguna alianza, ¿no? Porque obviamente también es verdad de que entre unos y otros hay desconfianzas, hay recelos. Nos hemos reunido también con Cooperación Popular, que es un partido nuevo también donde uno de sus militantes, por ejemplo, es el señor Johnny Lescano. Nos hemos reunido con el comité ejecutivo de este Carlos partido. Ceballos. Me parece que está el señor El Ceballos. congresista Carlos Ceballos, que fue acción populista Sí, como él. Pues. aunque no nos reunimos con Ceballos, sino con su CEN, que son gente muy ¿Pero joven. ya lograron su inscripción? Ellos, claro, sí. Ah, ya. O sea, nos hemos estado reuniendo básicamente con partidos inscritos, ¿no? Otra característica con partidos nuevos. Nosotros entendemos que en este momento político el gran enemigo político a confrontar es una coalición autoritaria y, digamos, incluso mafiosa, que lo hemos denominado, que está parapetada en el Parlamento, que junta desde la derecha Fuerza Popular hasta la izquierda con Vladimir Cerrón. Es decir, son partidos que más allá de sus diferencias ideológicas o de estar aparentemente en las antípodas, en los hechos están unidos en una coalición que sostiene este O sea, gobierno. ustedes con Keiko Fujimori, con Vladimir Cerrón, nada. Nada, porque son partidos parte del problema. Con APP Somos tampoco. Con ninguno de los partidos que está en el Congreso, porque básicamente han conformado una coalición que sistemáticamente legisla a favor de la delincuencia para proteger sus propios intereses, para proteger la impunidad de sus líderes, pero también para defender, hacer de lobistas, ¿no? o favorecer a organizaciones criminales y creo que es parte del problema, ¿no? Entonces, ellos son parte del problema y además moviendo las reglas electorales en un claro afán de eliminar competidores, sacando de carrera a posibles candidatos, o sea, y tienen poder y tienen ansia de permanecer otros 5 años más en las mismas condiciones. Entonces, si ese es el enemigo a derrotar, creemos, no basta una coalición de izquierda. El problema es mucho mayor. Se necesita una coalición de unidad nacional de partidos democráticos e íntegros, más allá de su signo político. Eso es lo que pensamos. Ahora, en estas reuniones que tienen, una de las condiciones que ustedes ponen es que siga siendo el señor López Chao el candidato para la presidencia, o estarían dispuestos a ceder ese puesto a otra figura. A ver, ciertamente desde nuestro partido consideramos que la mejor posibilidad es Alfonso López Chao, pero eso es parte de lo que hay que conversar. Habrán métodos para definir quién puede ser el candidato. ¿Qué les dicen los otros partidos? ¿Estarían de acuerdo en ceder esa posición? Digamos, hasta el momento ha habido un cierto consenso que Alfonso López Chao podría ser el candidato. Pero finalmente todo eso se define como parte de una alianza, ¿no? Hay que ver qué otras opciones existen. Pero han conversado así explícitamente con Nuevo Perú. Queremos que el candidato sea López Chao, porque a mí me han contado una vez que alguien de Nuevo Perú dijo, no, si ustedes se ponen, van a poner como principio de las conversaciones, pero nuestro candidato va a ser el presidente de la alianza, entonces váyanse al diablo. ¿Me han contado algo así? No, eso es mentira, eso es absolutamente falso. Obviamente nosotros sí hemos defendido a nuestro candidato y los otros partidos también han dicho que tienen otros precandidatos. Pero Nuevo Perú dice que Verónica Mendoza sacó un video recientemente que da a entender, porque es muy vago, da a entender que ella no quiere ser candidata. En el caso de ella, la información que sí manejábamos, no porque nosotros pusimos ninguna condición, pero sí sabíamos que la señora Verónica Mendoza había expresado en varias oportunidades en su interna que ella en este momento electoral prefería tener un rol diferente. Y eso que se decía, me parece, yo he visto el video, me parece que se confirma, porque claramente creo que ella ha anunciado que quiere tener un rol más de docencia política, digamos, una labor diferente en esta coyuntura, ¿no? Eso lo dice ella, ¿no? Y eso es parte de un dato que hay que tomarlo. Antes de ir a pausa, ¿ustedes estarían dispuestos a ir en una alianza donde la candidata presidencial sea Verónica Mendoza? Eso primero lo tendría que decidir el Partido Nuevo Perú y más bien a quien haga levantar... No, pero le pregunto a ustedes si estarían de acuerdo con ir en una alianza donde la candidata presidencial ya no sea López Chao, sino Verónica Mendoza. Eso sería parte de una conversación, pero... Todavía pueden conversar. Pero algo así. lo que voy es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha dicho Nuevo Perú hasta hace poco que hemos conversado? Más bien ellos tienen un precandidato que es el señor Alanoca, me parece que es un dirigente que tienen en Puno. Esa es la ficha. Es más, nos han estado hablando de otras precandidaturas. ¿El señor puede repetir el nombre? Creo que se apellida Alanoca, el señor Alanoca. También nos hablaban eventualmente de otras precandidaturas, el señor Castro, etcétera. O sea, digamos, cada partido en su interna tiene que definir, digamos, cuáles son sus
sus fichas que va a mover en todo caso, ¿no? En un proceso de negociación. Sí, Nosotros no podemos... Sí, vamos a seguir conversando con Carlomagno Salcedo, dirigente de Ahora Nación, César, y siendo las 8:47 nos vamos a una pausa a oír mensajes de nuestros anunciantes. Minutos, acaba de cambiar la hora en el reloj. Esto es RPP, estás escuchando además ampliación de noticias y estamos conversando con el señor Carlomagno Salcedo, secretario general de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación. Esta mañana ha salido una entrevista en Diario Correo donde el señor Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, dice: López Chao se alejó de quienes sí creemos en la democracia. ¿Qué responder a ellos? Bueno, no conozco el contexto de la entrevista, es una frase, a veces una frase sacada de contexto, ¿qué puede significar? Entonces, por lo pronto me reservo. Pero sí yo quisiera más bien insistir en una idea, ¿no? Yo dije en mi anterior intervención que hay dos ideas, dos modelos de alianzas que están en una suerte de disputa, de conversación. Una que sea solo de izquierda y otra que sea más amplia, ¿no? Nosotros no hemos roto las conversaciones con los partidos con los que hemos venido conversando, pero sí claramente vamos a seguir conversando, pero en la insistencia de que es necesario que haya una mayor presencia de partidos de otro perfil que no sea solo de izquierda. Entonces, eso lo vamos a hacer hasta el final. O sea, ustedes quieren mantener esa vocación de centro-izquierda que a ustedes les parece estratégica en un país en el que además todas las encuestas dicen que hay más identificación con la derecha que con la izquierda. Sí. Por lo tanto, ir solo con la izquierda y no aspirar a un centro que haga pensar a uno que está agarrando, que está arañando algo de lo que está de moda, que es la derecha, eso sería lo más estratégico. Eso es, digamos, lo que nosotros pensamos y somos conscientes ciertamente de la dificultad, ¿no? Últimamente estoy citando un libro que me gusta mucho de Steve Levitsky, que se llama Cómo mueren las democracias, que por cierto es un libro que habla de la democracia de los Estados Unidos, pero a partir de muchos casos internacionales. Y del Perú, Levitsky es casado con peruana, así es, y casi parte ¿no? de su trabajo campo. Le decían la gringa inga de la ciencia política, es un gran amigo, ¿no? Siempre viene a Perú. Y él dice algo que es bien interesante cuando los países están en situaciones de gran crisis de sus democracias, ¿no? Él dice, las coaliciones de ideologías afines son importantes, pero no bastan para defender la democracia. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos de concepciones distintas, incluso discordantes, sobre múltiples asuntos. No se construyen entre amigos, sino entre adversarios. Y entre esos temas discordantes está la Asamblea Constituyente, porque uno escucha a Verónica Mendoza en ese video al que hacíamos referencia y dale con nueva constitución, Asamblea Constituyente, que es un tema poco popular en las encuestas. Por ejemplo, ¿a ustedes les simpatiza ese tema? A ver, nosotros tenemos una posición definida como partido. Nosotros sí estamos a favor de una nueva constitución. Creemos que esta constitución sea, digamos, ya no representa el contrato social de una nación. ¿Pero hablamos de toda la Constitución o del capítulo económico? Toda la Constitución, porque una Constitución, digamos, no es solamente su contenido. Es más, en el contenido las Constituciones se parecen mucho unas a otras. Claro, el 79 es similar a la del 93. El asunto es que un pueblo sienta que es su Constitución. Y en algún momento, en el corto o mediano plazo, creo que el Perú se merece una nueva Constitución que sea un contrato social. Como un poco lo fue la Constitución del 79, más representativa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de fondo? Nosotros no creemos que necesariamente sea la Asamblea Constituyente la manera de llegar a una nueva Constitución. Primero tienes que lograr un objetivo. Tienes que tener en el Congreso, en el próximo Congreso, por lo menos la mitad más uno de diputados y la mitad más uno de senadores que estén favorables a un cambio. Si tú tienes esa coalición, tú puedes hacer los ajustes y determinar cuál podría ser la forma. No es prioritario para ustedes una Asamblea Constituyente. Porque primero se necesita saber cuál es la coalición que tiene que ver en el Parlamento. Porque ¿qué pasa si lo que llega al Parlamento es minoritario respecto de las fuerzas del cambio? Entonces ahora no sería una bandera para ustedes Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no, porque es poner la carreta delante de los caballos. Ahora, ¿no se le nota muy posicionado a su candidato Alfonso López Chao en temas de seguridad ciudadana, que es la preocupación central de los peruanos según todas las encuestas? Eso es algo que estamos trabajando. De hecho, hemos tenido nosotros conversaciones, por ejemplo, con el señor Colchado, y nos estamos haciendo asesorar. También, porque Libertad Popular también está. Sí, creo que se reunió, pero él, digamos, ha participado en diversos eventos.
ha aportado una mirada muy interesante respecto de la reforma policial. Respecto a la seguridad ciudadana, ¿qué es lo que tenemos claro? No es un problema solamente de la policía. Gran parte del problema de la inseguridad en el Perú tiene que ver con la corrupción. O sea, si tú tienes que desde el poder del Estado se legisla a favor de las organizaciones criminales, tienes metidos a los operadores del crimen dentro del Estado. O sea, es gravísimo esa situación. Por eso nosotros sí suscribimos una primera idea de corto plazo. Toda la legislación que ha favorecido a las organizaciones criminales, que ha debilitado a los fiscales, a los jueces, tiene que derogarse, en primer lugar. Tiene que procederse, por cierto, a una profunda reforma policial. Y en esa profunda reforma policial mucho tiene que ver la calidad del personal. Lo que nos explicaba el señor Colchado es cosas como la siguiente, ¿no? Él estimaba, ¿no? 1/3 de la policía son gente íntegra, otro tercio son gente que, digamos, está podrida, y hay 1/3 que va a operar según quienes sean sus jefes. Entonces hay un problema de la conformación de las fuerzas del orden, hay otro problema muy grave de la falta de especialización. Es decir, un policía un año puede estar en tránsito, el otro en una comisaría, luego lo ponen en investigación. Se ha roto el principio de especialización que existía cuando existía la Policía de Investigaciones del Perú. Necesitas especializar. Problemas de formación en las escuelas policiales que son gravísimas, pero también está el tema penitenciario. En el tema penitenciario hay que trabajar lo de las cárceles, porque ciertamente no pueden seguir las cárceles lo que son ahora centros del crimen. O sea, los delincuentes son encerrados en las cárceles y desde allí dirigen sus organizaciones. Pero también tiene que ver con temas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. O sea, es un tema demasiado complejo. Pero hay una cosita final: el liderazgo moral. Si un país está gobernado por presidentes o sus congresistas, en la percepción ciudadana, son personas deshonestas, son corruptos, eso autoriza todo lo demás. Decir, ¿sabes qué? Si el presidente roba, si los congresistas roban, el policía pues detrás dice, ¿por qué yo no? Yo gano menos. O sea, generan una cultura, digamos, de deshonestidad. Por eso es importante también el liderazgo moral, ¿no? Ahora, usted hablaba al principio de reformular las leyes. Para eso tendrían que tener mayoría en el Congreso. O sea, si es un plan a largo plazo. A corto plazo, ¿qué ofrecen? ¿Sacar a las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles serían las estrategias que en 1 o 2 meses la gente diga, ya me siento seguro, más allá de los cambios que hagan estructuralmente? Ya, el problema es que en el corto plazo, hasta el 28 de julio del próximo año, quien gobierna es la señora Boluarte. Y queda claro que nada de lo que haga ella ni este Parlamento va a solucionar, porque no tienen ánimos en realidad de solucionar nada. O sea, ellos tendrían que estar ¿Por qué fuera no del tienen poder. ánimos? ¿Porque es un posible botín en la campaña de lanzar propuestas o porque tienen otros intereses de que la Porque yo inseguridad creo siga que el creciendo? Estado peruano está infiltrado por las economías ilegales. Muchos de los congresistas reciben financiamiento de las economías ilegales y las economías ilegales también se han infiltrado dentro de los órganos del Poder ¿Se Ejecutivo. les han acercado quizá a gremios de minería ilegal? No, de minería ilegal no. ¿no? de algún Sí sector? creemos que el problema minero hay que abordarlo y hay que tomar el toro por las astas, porque es un problema gravísimo. Pero digamos, eso significa yo no soy experto en el tema, pero ciertamente está entre las prioridades de lo que nuestros especialistas están trabajando ya. Y creo que los otros partidos también pueden tener consenso en eso. Sí, O sea, antes de despedirnos, porque está acabando la entrevista, usted habló de liderazgo moral, ¿no? Y es fácil hacerlo, no lo digo peyorativamente que sea fácil, pero es fácil hacerlo cuando uno está empezando, cuando es un partido nuevo y no tiene pues todas las calaveras en el armario que tienen los partidos que ya están en el Congreso. Sin embargo, hay 2 temas que ya me parecen cuestionables, que tienen que ver con la alianza de la que usted me habla y con Ahora Nación. Uno, firmas falsas. ¿Cómo es posible que partidos recién nuevos de pronto se estén haciendo conocidos porque tienen un gran porcentaje de firmas falsas? Por ejemplo, primero la gente tiene un gran porcentaje y es más, hay proyectos en el Congreso que ya hablan de sanciones que podría hasta perder la inscripción y ahí ya no tendrían problemas si el candidato es bueno o malo, pues ya saldrían de la alianza. Y otro tema, el señor Alfonso López Chao está demasiado vinculado a la UNI. Cierto que es su épica, que él hizo el gesto, que los que protestaban de Puno vayan ahí, fue un gesto interesante en su momento y eso ha sido como un acicate para su candidatura. Pero el señor ya no es más rector de la UNI. Sin embargo, ahorita la UNI se está peleando y está en un tema terrible, los estudiantes toman el campus, porque el señor López Chao quiso dejar a un sucesor, que era el rector Talledo. Y los alumnos
y el rector que dejó, en nombre de él se están peleando. Entonces, ¿por qué no ha roto ese cordón umbilical con la UNI? Ha dejado un terrible problema político en la UNI. Mire, empiezo por lo último. El cordón umbilical lo ha roto, tan lo ha roto Alfonso López Chao. Pero sí ha dejado un rector que es no es así. Primero le digo, él no solamente ha renunciado al rectorado, ha renunciado absolutamente a la UNI, incluso a ser profesor, precisamente para que no se diga de que él tiene alguna pretensión posterior respecto de la UNI. En la cuestión del rector, eso es un cambio que fue hecho por la Asamblea Universitaria, que es autónoma. Sería como decir, a ver, si el Congreso de la República aprueba una ley, ¿es responsabilidad del presidente del Congreso? O sea, el órgano máximo de la UNI es una asamblea universitaria conformado por tercios de profesores, por tercios de estudiantes, toda la comunidad universitaria está representada allí. Y es toda la comunidad universitaria la que en ejercicio de la autonomía de la ley hace un cambio estatutario porque ellos tienen esta lectura. La lectura es la siguiente: ¿por qué es que necesariamente un rector, ¿no?, específico tiene que suceder en una vacancia cuando en realidad no es que ninguno de ellos tenga una mayor jerarquía? O sea, esto no es una fórmula presidencial donde hay un primer vicepresidente, no. Ambos decanos son absolutamente iguales, según la ley universitaria. Entonces, ellos lo que hacen es modificar el estatuto en su autonomía y dicen, no, mejor que lo decía la Asamblea. Esa es una decisión autónoma de un órgano autónomo de la universidad. ¿Dónde viene el problema? Cuando la señora Shirley Gillet no quiere acatar eso, quien por cierto... Que es enemiga de López Chao, y que por cierto acusa a López Chao de politizar la universidad cuando ella ha sido dirigente de Juntos por el Perú hasta el 2023, siendo vicerrectora. O sea, ella ha sido política. Okay. Y otro elemento sobre las universidades y la política. Oye, en todos los países las universidades deberían tener un mayor protagonismo en la política. Es más, lo digo ahora, no solamente estamos en la UNI. Muchos de nuestros dirigentes pertenecen, o sea, tenemos rectores, decanos de casi todas las universidades públicas del Perú. En nuestros planos dirigenciales están metidos... Está haciendo recordar a Fujimori en el 90. No, o sea... Que fue decano de la universidad, por favor, la universidad tiene un papel... Regáleme 30 segundos. Toribio Rodríguez de Mendoza, cuando era rector del Convictorio de San Carlos, formó a toda la generación de jóvenes que luego fueron los congresistas del primer Congreso Constituyente del Perú, que fundaron la República del Perú. Todos eran carolinos, sanmarquinos, porque San Carlos era como algo así como los estudios generales de San Marcos. O sea, ¿de cuándo acá la universidad no tiene que ver la política, por favor? Hay que volver a la política. Eso es lo que afirmamos nosotros. Bueno, le agradecemos su presencia, señor Carlos Magno Salcedo, secretario general de Doctrina e Información Política de Ahora Nación. Viene el gran resumen de la hora. Volvemos con más.